I can tell you a little bit about Satanism. It is undefiled wisdom instead of hypocritical self-deceit. It is power without charity. A Satanist admits to being evil, to being opposed to the blindness and hypocrisy inherent in society today. Do you admit to being evil, Richard? We are all evil in some form or another, are we not? And serial killers and most killers in general have a dead conscience. No morals, no scruples, no conscience. Some serial killers will let you live if you talk to them, if you get to know them, if they get to know you. Some serial killers will take pity while others won't. Is it chemistry? Is it genetics? Is there such a thing as a bad seed when a baby is born? Is he already a serial killer, or is he created by his own deeds and feelings? ...28 de junio de 1984. Esa madrugada, daría inicio a una serie de asesinatos que aterrorizará a todo California durante meses. Richard, esa noche, manejaba un coche robado, mientras se encontraba bajo los efectos de la cocaína. Su destino era impreciso. Su única prioridad era buscar una casa en la que pudiese entrar y robar. Tras varios minutos de búsqueda, encontró un pequeño apartamento que era el hogar de una anciana de 79 años, llamada Jenny. Se colocó sus guantes, y se aseguró de que nadie lo estuviese observando. Para su buena suerte, la ventana se encontraba abierta, pero cubierta con un mosquitero. Intentó removerlo, pero sus guantes se lo impidieron. Por lo que no le quedó otra opción más que sacárselos e intentar otra vez. La primera impresión que Richard tuvo al entrar era que la casa no se veía agradable para su vista, es decir, se podía ver que no poseía nada de valor. Y así fue. Tras rebuscar por varios rincones, se dio cuenta que sería en vano hacerlo, ya que no encontraría ningún objeto que pudiese vender a una buena cantidad de dinero. Furioso y enojado, Richard cogió un cuchillo de la cocina y se dirigió hacia la habitación en donde Jenny se encontraba durmiendo. Abrió la puerta lentamente, y lo que haría a continuación quedará marcado para siempre en la mente de los policías. La policía llegó alrededor de las 3 de la tarde a la escena del crimen, después de haber recibido la llamada de su hijo Jack, que la encontró muerta tras hacerle una visita sorpresa. La autopsia revelaría después, que Jenny habría sido apuñalada múltiples veces en el pecho, estómago, y cuello. La apuñalada en el cuello fue tan profunda que en un principio se pensó que había sido decapitada. Se encontraron 4 huellas dactilares en el mosquitero que Richard removió con sus manos después de haberse sacado los guantes. Esas huellas fueron llevadas al departamento de policía para ser examinadas y poder revelar la identidad del asesino. Pero, en ese entonces, el proceso demoraría años en llevarse a cabo, puesto que tenían que comparar las huellas de forma manual, con la de millones de habitantes que se encontraban en los archivos del Departamento de Policía de Los Ángeles. Richard Ramírez, nació el 29 de febrero de 1960, en la ciudad de El Paso, Texas. Fue el menor y último hijo de 2 inmigrantes mexicanos de clase baja, que se mudaron a Estados Unidos en busca de un mejor futuro. A diferencia de sus hermanos, Richard no nació con complicaciones o defectos. Pero durante el embarazo de su madre, ella se vio obligada a inyectarse medicamentos para evitar un aborto espontáneo, puesto que trabajaba en una fábrica de botas, y estaba en contacto con gases extremadamente tóxicos. El nacimiento de Richard trajo alegría a la familia, y en poco tiempo se convirtió en el engreído. Ruth, su hermana mayor, era la más cercana a él. Con ella pasaba la mayor parte del tiempo jugando cuando sus hermanos no se encontraban en casa, y en general, era un niño tranquilo y obediente, al que le gustaba bailar al ritmo de la música que sonaba en la radio.
Pero esa tranquilidad no duraría para siempre. Cuando Richie tenía 2 años, sufrió de un accidente tras querer encender la radio que se encontraba en un vestidor, que cayó encima de él, dejándolo inconsciente, y haciéndole una herida en la frente que requirió de 13 puntos quirúrgicos. En 1966, Richard sufrió de otro accidente que lo dejó noqueado, después de haber sido golpeado fuertemente con el balanceo de un columpio. Su padre Julián, era un hombre muy ocupado. Trabajaba como obrero en un ferrocarril y pasaba muy poco tiempo en casa. Él tenía expectativas altas para sus hijos, y cuando se enteraba que se comportaban mal o desobedecían las órdenes de su madre o profesores, descargaba su ira sobre ellos, dándoles brutales palizas. Estaba claro que su padre no podía controlar su enojo. Lo curioso de todo esto, era que se solía enojar y frustrar más con objetos que no tenían vida. En una ocasión, se enfureció tanto tras no poder arreglar el fregadero, que agarró un martillo, y comenzó a golpearse en la cabeza con él hasta sacarse sangre. Todo eso lo hacía, ante la presencia de sus hijos y esposa. A los 12 años empezó a experimentar con varios tipos de drogas, y a juntarse con su primo Miguel, un ex veterano de guerra, que participó en la guerra de Vietnam en 1965. Richard veía a Miguel como un héroe. Un héroe que luchó por su país, y regresó con vida para contarlo. Con fotografías que mostraban los brutales asesinatos, torturas y violaciones hacia las mujeres vietnamitas como medalla. Con él pasaba las tardes fumando hierba, y escuchando sus historias y experiencias que vivió en la guerra. Richard también aprendió de él, técnicas letales de combate que adquirió en el ejército. En una entrevista más adelante, revelaría que fue en ese preciso instante, que comenzó a fantasear con sangre y mujeres muertas, ya que le generaba una sensación de poder. Julián, su padre, sabía que Miguel no era buena influencia para sus hijos. Pero no podía hacer nada para evitarlo. En la tarde de 1973, Richard se encontraba en casa de su primo, cuando fue testigo de una fuerte discusión entre Miguel y su esposa. Miguel, enojado, sacó una pistola que guardaba en la nevera. Luego, la amenazó diciéndole que si no paraba de quejarse la mataría. Ella, pensando que no era capaz de hacerlo, y que solo se trataba de una broma, le gritó que no tenía huevos. Pero un disparo a la cara la mató al instante. Miguel le ordenó a Richard que se fuese y que no le dijera nada a nadie, ya que no quería que se viera involucrado en esta situación. Después de ese incidente, Richard perdió el interés hacia la escuela. Casi no asistía, y sus pasatiempos se convirtieron en sus peores enemigos. Consumir drogas, robar, cazar animales con el arma de su padre, y practicar el satanismo, eran una de las pocas actividades que lo mantenían feliz. Los Ángeles, siempre fue una ciudad que fascinó a Richard. Al cumplir la mayoría de edad, emprendió su viaje hacia la ciudad de las estrellas. Sus padres no lo querían dejar ir, porque temían que la situación de Richard empeorase. Y tuvieron razón en hacerlo. Richard no solo empezó a juntarse con personas que practicaban el satanismo, sino que aumentó su consumo de drogas, y robar se volvió su única fuente de ingresos. Pasaba sus noches durmiendo en coches, hostales, y en ocasiones se quedaba en casa de su hermano mayor Roberto, que vivía con su esposa desde hace ya un tiempo. 12 de diciembre de 1984. Casi 6 meses después del asesinato de Jenny, Ramírez fue arrestado por la policía, tras estar conduciendo un coche robado. Esta fotografía policial fue tomada ese día después de su arresto. La fotografía sería más adelante, pieza clave para su captura. La tecnología criminalística en los años 80, no era la más avanzada a comparación de hoy. En Estados Unidos, solo se guardaban las huellas dactilares de los criminales que cometían delitos graves para ser automatizadas. En el caso de Richard Ramírez, sus delitos cometidos por los cuales había sido detenido, no eran considerados importantes, por lo que no era necesario guardar su huella dactilar. Pero ese 12 de diciembre de 1984, sería la primera vez que su huella dactilar sería archivada.
En la noche del 17 de marzo de 1985, Richard robó un automóvil en una gasolinera después de haber comprado un revólver calibre 22. Ya en la carretera, notó a lo lejos el coche de María Hernández, una chica de 22 años que regresaba de una cena con su novio. De forma cautelosa, la siguió hasta el condominio en el que vivía, y estacionó cerca de su garaje. Cuando María bajó de su coche, vio a un sujeto con un arma apuntándola. Asustada y temiendo por su vida, gritó, y se cubrió. Cuando Ramírez entró al departamento de María, notó que había alguien más. Ese alguien era Daile Okazaki, una asiática de 34 años, y compañera de piso de María Hernández. Richard la mataría con un disparo en el centro de la frente. Cuando Richard estaba por retirarse de la propiedad, se sorprendió al ver a María Hernández aún con vida. La bala del revólver que le había disparado, había sido desviada por una llave que ella sostenía. Mientras retrocedía para irse, la apuntó nuevamente, pero por alguna razón, la dejó vivir. Más adelante María justificaría ante el juez en contra de él. Esa misma noche, Verónica, otra chica que andaba manejando, sería su segunda víctima mortal, que moriría por 3 disparos con la misma arma en medio de la carretera. Cuando los investigadores y policías llegaron a la escena del crimen, encontraron una gorra con el logo de la banda AC/DC. También notaron que tanto las balas encontradas en la residencia de María, eran posiblemente las mismas encontradas en el cuerpo de Verónica. Pero aún era muy temprano para sacar conclusiones. Diez días más tarde, Richard cometería otros 2 asesinatos. Esas víctimas serían 2 parejas de esposos. Vincent Zasara era un contador público retirado y dueño de 2 pizzerías, que se encontraba durmiendo esa noche, en el sofá de la sala con la televisión prendida. Richard, que había entrado a la vivienda por una ventana trasera, disparó a Vincent en la parte izquierda de la cabeza, dañándole el cerebro y la arteria carótida, para segundos después morir. El sonido del disparo despertó a Maxine Zasara, de 44 años, una abogada que se encontraba durmiendo en la habitación. Richard corrió rápidamente hacia ella, ordenándole que se callara y que no lo mirase a la cara. Luego, la golpeó, y ató sus manos con una corbata. Mientras Richard rebuscaba la casa en busca de pertenencias de valor, Maxine aprovechó en desatarse, y cogió una escopeta que estaba guardada debajo de la cama. Apuntó, y cuando apretó el gatillo, solo se escuchó un vacío, volviendo su pesadilla realidad. Para su mala suerte, la escopeta estaba sin munición. Richard, tras escuchar ese sonido, le disparó 3 veces, y con furia cogió un cuchillo de cocina y le sacó sus 2 ojos, que colocó en una pequeña cajita de joyerías, ya que creía que haciéndolo se llevaría su alma. Luego, la apuñaló varias veces más por todas partes de su cuerpo, para finalmente agarrar las cosas de valor, y largarse. Los detectives encargados de estos 2 homicidios encontraron varias huellas de zapatos. Las huellas fueron identificadas como unos sneakers Avia modelo 440, y talla 11,5. Las mismas huellas fueron encontradas anteriormente en escenas de secuestros a niños en el mismo estado, haciendo creer que podría tratarse del mismo sujeto. Tampoco se pudo encontrar alguna pista importante con los autos robados, ni las balas en los cuerpos de las víctimas, que estaban casi destruidas. El 14 de mayo del mismo año, Richard regresaría al mismo condado en donde asesinó a una de sus víctimas, pero esta vez, estaba más preparado. Cambió de arma, y obtuvo un radio escáner en el cual podía escuchar la comunicación entre policías. Las siguientes víctimas esa noche, serían otra pareja de esposos: William Doy y Lillian Doy. William Doy sería golpeado brutalmente por Richard hasta quedar inconsciente, después de recibir un disparo en la cara. Horas después, moriría en el hospital. Su esposa Lillian, que era inválida, sobreviviría, pero sería esposada y violada. Como pistas de la escena, encontraron huellas de zapatos de la misma marca, y las esposas con las que Lillian fue inmovilizada. Cabe aclarar que a cada homicidio se le asignaba un nuevo detective, ya que aún nadie estaba seguro de que se trataba de un asesino serial. Los detectives y policías de cada condado que trabajaban en esos tiempos eran orgullosos, y querían resolver cada uno su caso asignado sin la ayuda de los demás.
volviendo la investigación aún más difícil. A finales de ese mismo mes, Richard atacaría nuevamente. Esta vez elegiría la casa de dos ancianas de 81 y 83 años que eran hermanas, y que serían violadas y golpeadas brutalmente con un martillo a sangre fría. En la escena del crimen se encontró una huella de tenis marcada con sangre, residuos de una banana, una lata de refresco abierta, y 3 pentagramas dibujados con lápiz labial. Uno de esos pentagramas dibujados se descubrió en la pierna izquierda de la hermana menor. Las ancianas morirían días después en el hospital. Jill Carrillo era uno de los detectives de homicidios más jóvenes del estado, al que se le asignó el caso de María Hernández y Daile Okazaki. Él era uno de los pocos en creer que todos los asesinatos que habían estado ocurriendo estos meses, eran cometidos por la misma persona. Sin embargo, debido a que las pruebas que poseía eran limitadas, no podía confirmarlo. Una noche de junio, Jill Carrillo recibió una llamada de un compañero de trabajo, diciéndole que había encontrado una huella de zapato afuera de su vivienda. Jill, al llegar, confirmaría que se trataba de la misma huella que se había encontrado en la casa de los Zasaras. Fue en ese preciso instante que supo que podría tratarse de un asesino serial. Más tarde, Jill Carrillo, junto a Frank Salerno, serían los encargados de la captura y el caso Richard Ramírez. El verano estaba en su punto más fuerte, y de hecho, sería el verano más caluroso en los últimos 100 años. El 2 de julio de 1985, Richard haría una nueva aparición en el condado de Arcadia, que era uno de los condados con menor tasa de homicidios anuales en ese entonces. La víctima esta vez sería Mary Cannon, de 75 años, a la que encontraron muerta con golpes por todo el cuerpo y apuñaladas con un cuchillo de carnicero. La huella que se encontró fue confirmada como la misma Avia Aerobic 440, que encajaba con las demás escenas criminalísticas. Días más tarde se averiguó que la marca de zapatillas que se habían identificado, fueron importadas desde Taiwán hacia Nueva York, el 9 de enero de 1985. Lamentablemente, y después de arduos intentos, no se pudo conseguir el nombre del sujeto que las había comprado. El 5 y 7 de julio, Richard asesinaría a una mujer de 61 años, y dejaría a 2 víctimas en condiciones críticas. Ya para ese mes, tanto la prensa como la ciudad, inclusive el propio Richard, tenían conocimiento de que un asesino serial, al cual apodaron el acosador nocturno, andaba suelto. Se crearon rumores y mitos que decían que únicamente atacaba a personas ancianas, o entraba a casas de color amarillo, creando pánico entre la población. Los detectives encargados del caso, recomendaron mantener sus ventanas cerradas y puertas con seguro. Ese año también, se registró la mayor venta de armas, alarmas, y perros guardianes de todo el país. El 20 de julio, después de haber comprado un nuevo machete, Richard entró al hogar de una pareja de 66 y 68 años, a los cuales mataría de un disparo a la cabeza antes de mutilarlos. Sin haber saciado sus deseos, horas más tarde, Richard ingresaría a otra propiedad, y asesinaría a Chainaron Kovanant, un inmigrante de Tailandia. Luego, violaría múltiples veces a su esposa, y robaría todas las pertenencias de valor. Durante esos días, se decidió sacar a la luz un retrato de su posible cara, que fue hecha tras largas sesiones con testigos y víctimas sobrevivientes. Aunque algunas víctimas lo describían diferente, o no estaban contentos con el boceto, no quedaba de otra. Se colocó también una gran recompensa a la persona o personas que dieran alguna pista que conlleve a su captura. El 8 de agosto, el acosador nocturno dejaría a 2 nuevos sobrevivientes gravemente heridos. Aún con la frustración, 2 días más tarde, entraría a la casa de Sakina, y con frialdad, asesinaría a su esposo de un disparo a la cabeza. El 18 de agosto, 10 días después de su último ataque, Richard manejaría hacia la bahía de San Francisco, donde mataría a 2 personas más. Al principio se pensó que era un copycat, pero las pistas indicaban todo lo contrario. La noche del día siguiente, la alcaldesa de la ciudad, decidió salir a dar unas declaraciones advirtiendo a sus ciudadanos tomar las medidas necesarias para la seguridad. Pero por alguna razón cometió el error de revelar información confidencial, haciendo enfurecer a las autoridades, ya que ponía la investigación en riesgo. Durante esa semana, Richard llegó a la conclusión que San Francisco no era un buen lugar a largo plazo para sus objetivos.
Era muy pequeño a comparación de Los Ángeles, y la gente ya empezaba a sospechar. Así que no lo pensó más, y decidió manejar de regreso a Los Ángeles. El 24 de agosto, Richard conduciría un coche Toyota naranja robado, en busca de la casa perfecta. Esa casa pertenecía a Bill Carnes, un hombre de 30 años obsesionado con las computadoras, que se encontraba durmiendo junto a su comprometida esa madrugada. Richard, con crueldad le dispararía 3 veces en la cabeza dejándolo inconsciente, y luego violaría a su comprometida mientras le obligaba a jurar por Satanás. Cuando Richard escapó de la escena del crimen, no se percató que para su mala suerte, un niño de 13 años que se encontraba despierto arreglando su bicicleta, notó lo sucedido, y escribió el número de placa del coche naranja en un papel, que horas después entregaría a las autoridades. La alta recompensa de $80,000 conllevó a un gran grupo de personas que decían conocer a un hombre hispano que encajaba con las características descritas por los medios. Una de esas personas reveló conocer a un tipo que se hacía llamar Rick, y que era originario de Texas. Las palabras de ese sujeto llamaron mucho la atención, porque no solo concordaba con lo que decían otras personas, sino que mencionaba sobre un tal arresto en diciembre de 1984. Al día siguiente el coche fue encontrado, y después de una larga búsqueda por alguna prueba que pudieran usar, descubrieron una huella dactilar en el espejo retrovisor del mismo. ¡Bingo! Esa huella pertenecía a un tal Richard Ramírez de 25 años que había sido arrestado en diciembre de 1984. Esa misma noche, se haría una conferencia de prensa dando a conocer el nombre real del asesino, y su fotografía. Sabemos quién eres. Y dentro de poco todo el mundo lo hará. No habrá lugar en donde te puedas esconder. Esas fueron las palabras anunciadas en la conferencia policial. Richard, por otra parte, no estaba siguiendo las noticias, y no tenía idea alguna que todo el mundo estaba atrás de él. En la mañana del 31 de agosto de 1985, Richard regresaba de Arizona, después de querer hacerle una visita a su hermano Roberto. Cuando llegó a Los Ángeles, su destino final, notó a varios policías cubriendo la entrada y salida del terminal, lo cual lo puso nervioso. Decidió así, salir por la parte trasera y dirigirse a una licorería para comprar algo de comer. Pero mientras esperaba su cambio, unas ancianas mexicanas comenzaron a señalarlo, y a gritarle el matador. Ese sería el momento, en donde Richard vería su rostro y nombre por toda la portada del periódico La Opinión. Nervioso, salió huyendo, pero tanto autos policías y helicópteros empezaron a sonar a lo lejos. Con la adrenalina al máximo, intentaría robar coches, pero no tuvo éxito. Tras varios intentos, intentó una vez más, pero elegiría a la persona equivocada. La chica que estaba dentro de ese coche aparcado, comenzó a gritar por ayuda. Su esposo, que estaba a algunos metros, corrió con furia, y golpeó a Richard con una barra de metal 2 veces en la cabeza. Existen 2 versiones de esta historia. La más conocida, era que las personas del vecindario sabían quién era, y estaban a punto de lincharlo. La otra versión, era que de hecho, esas personas no tenían idea alguna de que se trataba del acosador nocturno, y que la única razón por lo que lo detuvieron, fue por haber intentado robar el coche. 31 de agosto de 1985. Ese día sería el día en que la población de California dormiría tranquila. Richard sería sentenciado a pena de muerte por 13 asesinatos, 5 intentos de asesinatos, 11 violaciones, y 14 robos. Los secuestros a niños no fueron investigados, ya que querían evitar ponerlos en una traumática carga que podría dañarlos de por vida. El 13 de agosto de 1988, una de las juradas del caso Richard Ramírez, murió asesinada a manos de su novio. Al principio se pensó que Richard tenía algo que ver, pero luego se confirmaría que sería una mera coincidencia. Richard fue sexualmente abusado por un maestro de su escuela. En 1996, se casaría con una de sus cientas fanáticas. En el 2009, se le vinculó el brutal asesinato a una niña de 9 años realizado en abril de 1984. Richard moriría el 7 de junio de 2013 por causas naturales, mientras aún esperaba el día de su ejecución en el pasillo de la muerte.